y sin mayor preámbulo, cedemos este espacio, estos micrófonos a Rafael Cardona, no sin antes reiterarte la disculpa, pero pues nos costó 20 minutos poder entablar la comunicación con Doroteo Eugenio Vázquez, el secretario de Seguridad de Taxco. Rafa, por favor. Gracias. En este negocio, pues primero la información y después la opinión. Porque sin información, pues no hay de qué opinar, ¿no? Entonces, uno entiende. Mira, Oscar, estaba este hombre Vázquez, Doroteo Vázquez, el jefe de la Policía Municipal de Taxco, tratando de decir algo con demasiadas palabras para una cosa tan sencilla. Un grupo humano descontrolado solamente se puede meter al orden por la fuerza, pero la fuerza en serio. Y cuando ese grupo está dispuesto al linchamiento, no lo detienes de ninguna manera. Tendría que haber habido ahí una masacre para que pudieras controlar a mujeres, a hombres, a personas de todas las orientaciones que tú te puedes imaginar, porque estaban todos asociados en una finalidad, que era en ese momento castigar y en ese momento vengar. Y lo hicieron, punto. Mataron a una mujer con la violencia de un linchamiento y no lo pudo evitar la policía, y si lo hubiera querido evitar, les prenden fuego también a ellos. Esto va mucho más allá de los protocolos y esto va mucho más allá del formulario que tendrían que desplegar los agentes del orden público. Pero en el fondo de todo esto existe algo que es muy importante. Los linchamientos en México casi siempre tienen dos fuentes de potencia. Una es el robo sacrílego o la ofensa de carácter, digamos, político-ideológico. Eso fue lo que ocurrió en aquel célebre episodio de San Miguel Canoa en el año de 1969 o 70, no recuerdo. Pero también eso fue lo que ocurrió en Tláhuac, cuando la policía de Marcelo Ebrard, la policía más grande de la República Mexicana, la mejor equipada, la mejor entrenada, no pudo ni siquiera acercarse al lugar de los hechos. Primero llegó la televisión que la policía. A Marcelo Ebrard lo corrió Vicente Fox del cargo por eso, en una muestra clara de aprovechamiento de la ineptitud policíaca. No en no haberlo podido evitar, sino en ni siquiera haberse presentado. Entonces lo echaron. Y ya sabemos quién lo rescató y cómo lo rescató y todo lo que políticamente ocurrió después. Hoy, políticamente, ¿qué va a ocurrir en Taxco? Posiblemente nada. Nada, porque aquí se cometieron muchos delitos. El más horrendo de todos, esto que yo llamaría un feminicidio infantil, en el que a la luz del día alguien puede llevar como si fuera un bulto de cemento, una niña asesinada, llevársela a un coche, la otra persona se va, se esconde, la encuentran, la sacan, la patean, la matan. Sí, eso también es un homicidio, es un asesinato colectivo y pues no creo que vaya a haber nadie de los habitantes de Taxco que termine tras las rejas por este linchamiento. ¿Cómo medir la complicidad de todo un pueblo? Bueno, ni siquiera la literatura clásica española nos dijo que qué pasó con los habitantes de Fuente Ovejuna que mataron al comendador. ¿Quién fue? Fuente Ovejuna, señor. Y como fue todo el pueblo, pues en el pueblo se diluye la responsabilidad. Y aunque ahora haya cámaras de video que no había en los tiempos del teatro clásico del siglo de oro, pues ahora tampoco va a pasar a mayores. Todo el mundo dirá, yo nada más estaba ahí viendo, yo no fui, eso no fue, cuál de los golpes le causó la muerte no lo sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar con la policía? Pues nada.
tienes una policía escasa, tienes una policía mal preparada y tienes el asentamiento permanente de un estado violento como Guerrero, en donde ninguna autoridad ha podido jamás poner el orden. Y el principal Ni problema en esa ciudad, ni en ninguna otra. En ninguna ni en otra. Chilpancingo. Y ahora vemos el carácter ornamental de la Guardia Nacional. Ahí estaban. Sí. Ahí está la Guardia, ahí está el Ejército. No sé por qué no llegaron a darles abrazos, no balazos, pero finalmente lo que ocurre es que, dice el señor Vázquez, en un arranque de autoconfesión, dice, es que nos rebasó la situación. Es que viven rebasados porque no tienen una forma de controlar un motín, no tienen una forma de evitar un linchamiento, y lo único que les queda es decir, como el gran filósofo sinaloense Rocha Moya, son cosas que pasan. Dice el señor Vázquez, ahí también hay un componente de descuido de la mamá de esta niña. ¿Por qué? Porque la dejó salir a la calle. Pues es el reconocimiento de que la calle es tan peligrosa que ni los niños ni los adultos pueden salir de sus casas. Ese se llama el arraigo domiciliario por miedo a la violencia, todo el mundo encerrado en su casa, las puertas a piedra y lodo, porque no salga, porque mire lo que le pasó a la niña. Cuando que lo importante en cualquier parte del mundo es que tú tengas la confianza de hacer tu vida en los lugares que necesites hacerla, ya sea un campo deportivo, la casa de un amigo, la vía pública, una plaza, un restaurante, con la confianza de que hay quien te cuide, no quien te culpe. Entonces, es muy lamentable, muy triste, muy doloroso que se mate a una niña de esa edad indefensa, incapaz de defenderse de ninguna manera, y que las cosas se resuelvan con otro crimen, o medio se resuelvan con otro crimen, porque los que lincharon a esta mujer que murió poco tiempo después son asesinos, asesinaron a una persona. Eso es un crimen. Y además, me parece a mí muy preocupante, Rafa, que los linchamientos se estén multiplicando. En cualquier red social que tú teclees linchamiento, te van a aparecer infinidad de videos del asaltante, del microbús, del negocio que pesca una turba, lo golpean, las grabaciones se vuelven virales. Lo amarran a un árbol, pero además yo veo otro peligro, Rafa. Hay que recordar que en Puebla, hace, no recuerdo si 2, 3 años, alguien salió y dijo, estaba vigilando a una niña, la quería secuestrar. Siempre el lo pretexto matan, es ese. lo matan y No, resulta que era un turista, trabajador de la Cámara de Diputados, de El señor senadores. estaba tomando fotos porque le gustaba Absolutamente tomar fotografías. nada. ¿No? El riesgo de que hoy en día cualquiera señale a otra persona Claro. y lo golpeen, lo maten, ¿culpable o no? Ese fue el pretexto, o ese fue el rumor ponzoñoso que se soltó en Tláhuac cuando el caso aquel de Marcelo Ebrard, que eran unos secuestradores que estaban fotografiando niños a los que posiblemente tenían que ubicar para después secuestrarlos. Entonces, el asunto no deja de ser una muestra de, pues, ¿cómo te diré?, de falta de confianza en la autoridad. Sí, definitivamente, porque la gente ya sabe que a lo mejor los pudieron haber Y los detenido sueltan al día siguiente o lo que sea, ¿no? porque el policía no toma el número de la casa, porque se integró mal la averiguación, porque denunciaron tortura y en un día, en un mes o en un año están en la calle. Y entonces volvemos a caer en aquella vieja frase de que si practicamos la ley del ojo por ojo, pues a final de cuentas pues, todo el mundo se quedará tuerto. Tuerto. Todos. La situación que está, Los culpables, que arde los en ese inocentes. sentido.
y también el aprovechamiento que se puede dar de esto para resolver rencillas entre vecinos. Yo invento que tú querías secuestrar a una niña o un niño y que eres el robachicos y que eres el del costal, y entonces pues te echo encima a la gente, y ya una vez asusada la multitud, no hay quien la detenga. El gran riesgo de tomar la justicia por propia mano. Más bien la injusticia. Sí, sí, me parece que es un término mucho más adecuado. Oye, Rafa, también querías hablar de los incendios forestales que están incontrolables, cada vez hay más, y pues la autoridad está rebasada y sin recursos. Mira, yo creo que uno de los gravísimos problemas que tiene México es el manejo de los bosques. Cuando el bosque no está siendo sobreexplotado de manera irracional, se está quemando. No tenemos una autoridad forestal eficiente. La Comisión Nacional Forestal, que en tiempo de Felipe Calderón nos dijo que había sembrado no sé cuántas decenas de millones y millones de árboles, pues quizás sembró la mitad de lo que dijeron. No sabemos cuántos de esos árboles prosperaron y crecieron, pero lo que estamos viendo hoy es que, por un lado, se están quemando los bosques. Por otro lado, el bosque tropical selvático de la península de Yucatán, arrasado para hacer un tren que no va a ninguna parte. Y cuando va, se descarrila. Y no tienes posibilidades de recuperar el presupuesto que se le quitó a quien debía ejercer una vigilancia en el recurso forestal. Entonces tienes todos los males posibles de los bosques, plagas, descuido, tala clandestina y tala de corrupción. Y tienes aparte el desmonte para fines agrícolas originado en algunos lugares por el programa Sembrando Vida. Para sembrar vida tiras árboles y los que no se queman solos. Entonces hoy tenemos, según los últimos datos, tenemos incendios forestales en 22 estados de la República, lo cual quiere decir que la mitad del territorio nacional, quizás un poquito más de la mitad, está sometido al fuego, que se lleva un recurso y que destruye un ecosistema de por sí bastante dañado, con suelos erosionados, con árboles talados de manera absolutamente anticientífica, y no pasa nada. No hay aviones con cisternas para echarles agua, no hay lluvia, no hay agua, y todo el país en las mismas condiciones de contaminación, puro dióxido de carbono, y los cielos grises, la Ciudad de México en contingencia por estos fenómenos y por los tradicionales de los automóviles, las termoeléctricas, y nadie, no hay una sola de las candidatas o el candidato a la presidencia, no hay ningún aspirante a diputado, a senador, que tenga este asunto tan grave entre sus datos esenciales de una agenda ni parlamentaria ni ejecutiva. Esto no le importa a nadie y es algo de extrema gravedad nacional. La sequía asociada con los incendios y la destrucción de las zonas forestales es un problema de seguridad nacional. Y si no lo quieren entender así, ellos no van a pagar las consecuencias. Las vamos a pagar todos nosotros y los que vengan detrás. Y muchos de estos incendios provocados y también en la impunidad. Rafa Cardona. Absolutamente. Muchísimas gracias. Pues siempre. Que la terminen de pasar bien en estos días de vacaciones. Los que tienen vacaciones. Los que tienen vacaciones. Habemos otros que no sabemos qué significa esa palabra. No. Vamos a un corte comercial. Gracias, Rafa. Quédese con nosotros.